Bueno, pues muy buenos días, muy buenas tardes a todos y a todas, quienes nos ven en este momento, quienes nos verán después también, por supuesto. Hoy tenemos el Historiando de Febrero, que de hecho fue idea de Lupita Silva. Trae No, pero Agustín. no, José, bueno, sí, porque se murió, sí. Sí, sí, Ah, cierto, pues ya, sí, cierto. si te mueres, tienes un pase directo a Historiando, ya estuvo. No, es que ya, yo más bien, sí, me acuerdo que estábamos entre José Emilio Pacheco y José Agustín. Ajá. Y bueno, pues bueno, más bien murió y entonces pues dijimos, bueno, ¿no? Perfecto, ya está. Entonces, bueno, pues José Agustín es el tema de hoy. Ya está también Guillermo Maínez. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días. Hola, muy buenos días a todas. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues vamos a empezar la transmisión de hoy. El orden es el que tenemos, ya saben que vamos girando y hoy Lupita comienza con Cuautla. Después yo les voy a explicar qué onda con la onda, porque pues eso de qué onda viene de ahí, precisamente Ah, de este escritor y viene de esa época y viene de muchas otras cosillas que vamos a contar. Y Guillermo va a cerrar de maravilla con siempre todo este contexto y con muchísima información acerca de la obra y vida y obra de este autor. Así que Lupita, pues voy a poner. y pues si quieres ponme la presentación, te la mandé, ¿sí la viste? ¿Quieres que la ponga yo o la pasas Sí, tú? no, pon la tuya. Ok, para que no Sí, nos vaya a hacer otra vez esto de. otra vez, sí, sí. Y además ahora no necesito, digamos, con lo que salga va a ser suficiente para salir. Perfecto, pues acá está Sí, Cuautla. Dame un segundito. sí. Díganme Pero, la presentación. ahorita les platico por qué Cuautla, ¿eh? Porque está chistoso, ¿no? Que les puede que, pero bueno, es que José Agustín vivió, ya nos lo confirmarán aquí los otros compañeros, todos sus últimos días, pero estoy hablando de muchos últimos días, en Cuautla, ¿no? Entonces, pues bueno, y es un lugar que yo creo que Cuautla fue muy importante para la época de nuestros papás, o de los míos por lo menos, y y la verdad es que, pues es un lugar que ahorita lo vamos a ver con una historia importantísima, No, que Marta, pues, déjame nada más desconectar algo y te la traigo. muy importante. ¿Perdón? Nada, era Ali que entró con el micro. Ya lo cerré. Dime algo, Lupita. ¿Estás viendo mi pantalla con tu presentación? Sí, sí la estoy viendo, Sí, la están viendo. Perfecto. aunque Listo. no sé si, a ver, pero lo que pasa es que sale como el cuadro, ¿no? Como que sale. No te preocupes, vamos a ponerla más grande y así que sí. Nada más quería comprobar que la estuvieras viendo tú, porque la vas a explicar. Pues nada, cuando quieras. Ahí está. O si quieres, bueno, sí, ya, vamos a empezar así, para no Sí, hacernos bolas. Sí, por favor, venga. sale. Ok, sale. Entonces, bueno, les comento que Cuautla es pues una población muy importante dentro del estado de Morelos, la segunda después de Cuernavaca. Además está, digamos, hacia el occidente y siempre se peleó el primer lugar con Cuernavaca, ¿no? Llegaron muy temprano los frailes mendicantes, llegaron las tres órdenes, que eso es también de llamar la atención, digamos, de ahí se distribuían hacia Guerrero, hacia Oaxaca. Entonces convivieron dos órdenes, la franciscana y la dominica, que son órdenes que siempre estuvieron emparentadas, pero digamos, sí es de llamar la atención que hayan tenido presencia las tres órdenes, que le llamamos mendicantes, porque realmente ellos vivían de mendigar, ¿no? Entonces, son órdenes que algunas se dedicaban a la contemplación un poco más, los franciscanos, cuando llegan aquí, pues ven las necesidades que hay y bueno, la labor de evangelización. Entonces, tienen que salir de otra manera, o los indígenas aprendían español o los españoles aprendían 1000 lenguas, ¿no? Dependiendo pues recuerden que realmente gracias a la conquista somos un solo país, ya lo habíamos comentado, ¿no? Porque eran muchas etnias, ¿no? Entonces somos México, curiosamente, gracias a que llegaron los españoles, ¿no? Entonces, pues ahí vamos. ¿Me están oyendo?
Perfecto. Es que yo te veo como congelada en la pantalla, a ti, Esperanza, pero bueno, ahí va. Entonces, bueno, Cuautla se llama Cuautla de Amilpas porque Amilpas era el nombre anterior de la región. Yo no sé si por ahí alguien nos va a compartir después. Nosotros íbamos de chicos a casa de amistades de mis abuelos, amistades extranjeras que tenían su casa de fin de semana, unos suizos, unos judíos como franceses. Entonces, a la casa del señor Fabián, entonces era curioso, ¿no? Y bueno, el mismo Maximiliano cuando estuvo aquí, pues entre Cuernavaca y Cuautla, y tenía sus amores, sus casas y su conocimiento de la botánica. Entonces es un lugar que siempre ha sido importante, ¿no? Entonces, si quieres la siguiente, por favor. Bueno, esto es lo mismo que le estoy contando. Bueno, se ubica entre tres sierras. Entonces, entre unas sierras nevadas, eso hace que a la hora del deshielo haya mucho manantial, digamos, mucha agua ingresa al subsuelo y sale a manera de manantial. Entonces es una zona muy, muy, muy fértil, al grado, bueno, había muchas poblaciones, se dedicaban a la agricultura, pero bueno, cuando llega Cortés, nada tonto lo pide dentro del Marquesado del Valle de Oaxaca, ¿sí? Y había 6 encomiendas en el estado de Morelos, Cortés se queda con 5, ¿no? Casi nada. Entonces hace básicamente haciendas cañeras, ¿sí? Había haciendas o tierras que se dedicaban también al arroz, por aquello de, para crecer el arroz se necesita que sean prácticamente tierras pantanosas, ¿no? Esa zona fue ocupada por lo que les decía, Olmecas, Xochimilcas, Chalcas, ¿no? Y bueno, pues evidentemente ahí hay una presencia muy importante porque además pues empezaron a producir muchísima azúcar, ¿no? Recuerden que la caña de azúcar es originaria de acá, encanta a los europeos. Los europeos, como siempre somos todos, queremos ser más regionalistas, ellos empiezan a sustituir el azúcar por la melaza, entonces dicen, ¿qué hacemos? Y lo que deciden los grandes cañeros de México, deciden incrementar la producción, pero a nivel nacional. Entonces, esto estamos hablando ya del siglo pues, XIX, digamos, y entonces meten pues un sistema ferroviario muy importante que llega a Cuautla, ¿no? A Cuautla, a Mecameca, toda esta zona que hoy en día pues no se llega, pero por ahí movían todo y básicamente el azúcar, ¿no? Si quieres, seguimos, Esperanza, por favor. Bueno, aquí están las órdenes mendicantes que les decía. Yo puse a los jesuitas abajo porque, bueno, mi corazón no puede quedarse fuera, pero en realidad los jesuitas no llegaron a esta zona, ¿no? Llegaron primero los franciscanos, después los dominicos y después los agustinos. Aprovecho para que tengamos muy claro y cuando vayamos a los conventos sepamos de inmediato de qué orden fue y van a ver que es muy fácil. El escudo franciscano está entrelazado el brazo de San Francisco con su hábito y el de Jesús con sus llagas. A San Francisco se le aparecían llagas. Vamos a ver también el cordón franciscano. Entonces, cuando vayan y vean en una portada un cordón, pues es para el templo franciscano. Cuando vean la flor de lis, que es el escudo de los dominicos, el que sigue, pues bueno, es una orden importante, ¿no? De Santo Domingo de Guzmán, ahorita vamos a ver las características, y el último es el de los agustinos. El escudo de los agustinos es un corazón traspasado por 3 flechas. Los jesuitas ya lo conocemos. La siguiente, por favor. Aquí está, ¿cuándo llegan a la zona estas órdenes, sí? Recuerden, estamos hablando de 1519, llega Cortés a Veracruz, 1521, septiembre 13, es la caída de Tenochtitlán. En el 24 llegan los primeros franciscanos. Cortés traía consigo unos, digamos, sacerdotes, pero eran básicamente para darles el auxilio espiritual a ellos como conquistadores. Cortés le pide a la corona que mande a los franciscanos específicamente y por ese espíritu tan humanista, ¿no? Entonces se conocen como franciscanos, se conocen también como frailes menores. Bueno,
viene a la cabeza Fray Martín de Valencia. 2 años después llegan los dominicos. Se conocen como frailes predicadores porque, bueno, evidentemente esa era su vocación original, era predicar, ¿sí? Cuando llegan aquí no solo predican, trabajan pues nuevamente como con todos los indígenas, con una integración, y ellos se van hacia la zona de Oaxaca, los dominicos, bueno, Santo Domingo, la iglesia de Santo Domingo de Oaxaca, Yanguitlán, toda esa zona, digamos, es dominica, ¿no? Y los agustinos, perdón, venían a la cabeza Fray Tomás Ortiz, y los agustinos, con Francisco de la Cruz, a la cabeza, que hay unas rayitas que les salieron a Esperanza o no sé quién. Y bueno, como pueden ver, 40 años después, digamos, o 50 años después, llegaron los jesuitas. Y los jesuitas además se van hacia la zona de Guanajuato, San Luis Potosí, Coahuila, y después hacia el norte, ¿no? Hacia las Baja Californias, ¿no? Dentro de Morelos, la zona se la divide en las 3 primeras órdenes que les menciono. La franciscana se van hacia Cuernavaca, Malinalco, y por ejemplo, pues el convento de Malinalco, que es muy, muy bonito. Yo justamente este fin de semana estuve por allí, y les iba a platicar desde allí, pero se nos fue el internet desde ayer, entonces no me quise arriesgar. Pero bueno, esta zona es zona franciscana. Después los dominicos se van desde Huastepec, el convento de Huastepec es dominico, y se van hacia la zona de Oaxaca, y hacia el oriente llegan, se lo dividen, y ahí pues se van, aquí repetí, es un convento, se van hacia Guerrero, y es un convento muy lindo que se llama Ocuituco, ¿no? Entonces si tienen oportunidad, digamos, que vayan como identificando las órdenes y sus carismas. Es muy interesante porque además somos resultado, nuestras religiones son resultados de todo esto, ¿no? Y bueno, y las mismas construcciones van a empezar a notar. Los agustinos eran como más presumidos, ¿no? Sus conventos son mucho, pero mucho más elegantes, todos llenos de pintura mural, con mucha piedra tallada. Entonces estamos hablando de Cuitzeo, de Yuriria, al grado que hubo una bula papal, creo que en alguno de estos ya lo comenté, porque había unos dispendios, los agustinos en especial hacían unas construcciones maravillosas, de las cuales pues, afortunadamente tenemos registro, pero bueno, el Papa dijo, no, es decir, a eso no fueron, ¿no? Entonces hay una bula papal donde, como era muy difícil tasar en términos económicos de dinero, no se pueden gastar más de tanto, entonces lo restringen a tiempo de construcción. Entonces en esta bula papal a las órdenes mendicantes le dicen que las iglesias no pueden pasar de 3 años la construcción. Entonces con esto, digamos, limitan las exageraciones específicamente de los agustinos. Los dominicos también son de los, digamos, los conventos que hay en Oaxaca, pues los que tenemos el gusto de conocerlos, pues no, y los franciscanos siempre son más humildes sus conventos, sus claustros muy sencillos, no hay tanta columna tallada, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante también, es muy fácil identificar los conventos agustinos porque son exorbitantes, ¿no? Maravillosos. Hay un convento, el de Cuitzeo, que es muy importante, pero hay quien dice que es el primer prefabricado en México, y es que como tenían esta bula, lo que hicieron los frailes ahí es que tuvieron todas las piedras talladas, pero no levantaron el convento, hasta que ya tuvieron todo tallado, hicieron, digamos, una trampa para no pasarse de ese tiempo, pero pues ya tenían todo listo, ¿no? Pero no querían que fuera un convento tipo franciscano. Básicamente, aprovecho esto, ¿no? Ya seguimos, por favor. Lupita, voy a dejar de, ahora vuelvo a compartir, porque sí, me la pasé cerrando micros, Sí. y algo pasó que había como un tachón ahí medio raro. Ah, sí. Ah, sí, ya se quitó. Ah, ya están viendo mi pantalla limpia, ¿verdad? Sí, sí. Mejor. Listo. Bueno, entonces, bueno, volviendo, ¿no? Entonces, esta zona, pues todos la conocemos, una zona caliente, con mucha agua, entonces es una zona, pues, propicia para el cultivo de la caña, ¿no? Entonces, bueno, se dieron los grandes ingenios, los grandes trapiches, ¿no? Digamos, un ingenio tiene un trapiche, pero había
había construcciones que solo eran trapiches, y ahorita vamos a ver el proceso de la caña, digamos, de la manufactura para el azúcar. Entonces, y se dio por el clima, por la humedad, por las corrientes, se dio un gran desarrollo de la caña, ¿no? Seguimos, por favor. Bueno, un poquito de la historia de Cuautla específicamente. En 1580 los dominicos construyen un convento muy, muy importante que es Santo Domingo de Guzmán. Ahí, en el momento, digamos, ya de las guerras posteriores, independencia y revolución, pues también son baluartes muy importantes. No solo eso, son cuarteles, ¿no? Entonces ahí, digamos, el de Santo Domingo de Guzmán, que hay quien le dice el Templo de Santiago, que es un convento, digamos, porque está bajo la advocación de Santiago Apóstol, pero como fue fundado por dominicos, es el convento de Santo Domingo, pero ahí fue cuartel de Leonardo Bravo, digamos, en la época de la independencia. 1640 los franciscanos llegan, les digo que se convivieron y ellos hacen, bajo la advocación de San José, el convento de San Diego, que después se convierte en la estación de tren y los templos se convierte, el convento, digamos, el claustro, y el templo se convierte en las bodegas. Entonces, ahí, por ejemplo, fue el cuartel de Hermenegildo Galeana, ¿no? En 1812, pues llega José María Morelos, ¿no? Por eso se llama el estado de Morelos. Y si Morelos era michoacano, que a mucha honra, y acuérdense que yo soy moreliana. Entonces, pero bueno, en 1812 la presencia importante de José María Morelos, ¿no? Lo que les digo que San Diego cambia, y en la revolución pues es también cuartel de Zapata, evidentemente, y ahí se tiene, digamos, un hito muy importante dentro de la revolución, es que ahí se tuvo una reunión Zapata con Madero. Esto se los comento, esta breve historia de Cuautla, porque Cuautla es considerada zona de monumentos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un espacio muy pequeño se tienen vestigios o se tienen los restos de la presencia de las tres órdenes, es decir, es muy importante porque tienen las tres órdenes mendicantes, tiene pasajes muy importantes desde la época prehispánica, después del desarrollo de la conquista y las encomiendas y las haciendas y todo esto. Después hay una presencia muy importante en la época de la independencia, lo estamos viendo, una presencia muy importante en la época de la revolución y tierra y libertad y todo esto de Zapata, que ahorita vamos a detenernos un poquito y esto. Entonces, y pues bueno, su cercanía con la Ciudad de México hace que también sea una población que en su momento, les digo, y desafortunadamente ahorita todo Morelos pues está presentando muchos problemas básicamente de seguridad, pero bueno, Cuautla se consideró y se decretó como zona de monumentos por su importancia histórica y porque dice uno, ay, pero en Cuautla, ¿qué veo? ¿No? En las haciendas hermosísimas, hay, claro, todas las zonas, Yahuitlán, Yecapixtla, ¿no? Digamos, era todo un entramado de producción, además llegó el tren, ¿no? El tren a finales del 19. Entonces, pues hace que el estado de Morelos tenga un crecimiento muy, muy importante. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, este es el templo de Santo Domingo de Guzmán, que es como el más importante. La que sigue, por favor. Y este es el de San Diego. Es el que les digo que fue bodega, ya se recuperó, recientemente se restauró, porque además es una zona, toda la zona hacia los volcanes, la zona de los conventos, que también ojalá puedan recorrerla, son creo que 13 conventos, digamos, Tepoztlán, Tlayacapan, bueno, Huastepec, todos estos conventos fueron golpeados muy, muy fuerte por dos. Recuerden que en el 17 tuvimos dos temblores, uno que fue en Morelos, el epicentro fue en Morelos, entonces pues les pegó durísimo y a los pocos días fue el que todos sentimos aquí nosotros, del 17. Entonces los templos estuvieron muy dañados, todos, digamos, ya llevamos que del 17 años, donde había un seguro
que ayudó a iniciar las obras y después el Plan Nacional de Reconstrucción pues ha hecho que sigan. En muchos lados el culto ya no se lleva a cabo dentro de los templos porque no hay manera, es decir, está muy, muy peligroso. Pero bueno, San Diego, de aquí, perdón, sí, San Diego, San José, tuvo ya la fortuna de terminarse su restauración. ¿Te sigue, por favor? Y bueno, vamos a ver el motor de Cuautla, ¿no? Que fue la producción del azúcar. La historia del azúcar, bueno, originalmente viene de Oceanía China, después llega a América en el segundo viaje de Cristóbal Colón y no llega aquí, llega a las islas, digamos, a la zona pues de Cuba, básicamente, ¿no? ¿Sí? En el siglo XVI, la corona española prohíbe el trabajo de los indios en las haciendas azucareras porque realmente era muy, muy difícil y además pues les sirve de pretexto para traer esclavos negros. Por eso tenemos en Morelos una población muy importante, Morelos, Guerrero, Oaxaca, una población muy importante de afrodescendientes, que bueno, después ya tuvieron mezcla con los indígenas y se formó pues todas estas castas que vemos en los biombos y en los cuadros, ¿no? En el Franz Mayer y todas estas castas, que el saltar para atrás, pero bueno, bueno, los mulatos, los mestizos. Entonces, pues ahí en esa zona, ¿y por qué? Porque los españoles llegaron a ocupar tierras tierras de indios, ¿no? Entonces los indios de esa zona, y hasta la fecha, son muy bravos, no tanto de Morelos como de Guerrero, son muy bravos, ¿no? Entonces siempre, desde esa época, han peleado sus tierras, y creo que como pueblos originarios, además, en mi muy personal opinión, pues tienen derecho, ¿no? Ahora que se han reivindicado mucho los derechos de los pueblos, bueno, pero eso no es de ahorita, ¿no? Es desde siempre. Entonces, los indios, de alguna manera, para los hacendados era muy difícil controlarlos, porque se sentían dueños de las tierras. Y porque además era cierto que no en todas las haciendas, pero en muchas de las haciendas había mucha injusticia, ¿no? Entonces, fue muy difícil controlarlos. Entonces fue cuando se decide traer esclavos increíble, así como los que nos cuentan en las películas, así tal cual, porque además eran una raza muy resistente a trabajar mucho y a las temperaturas, ¿no? Y además, pues no reclamaban sus tierras, ¿no? Entonces, por todos lados les convenía más, digamos, tener esclavos que indios trabajando. Y en ese momento también la corona prohíbe que los indios que trabajen, no que trabajen, digamos, con un salario digno y todo, sino en encomiendas donde, pues a la hora que le encomiendan, digamos, era un sistema muy, muy injusto, ya después fueron haciendas y lo que sea, pero el primer sistema de propiedad en México fue a través de las encomiendas, porque les encomendaban a las personas, les encomendaban a los indios, les encomendaban las tierras, digamos, se las ponían en sus manos para que las cuidaran, ¿no? Entonces, por eso, digamos, la encomienda se acabó muy, muy pronto y ya después siguieron otras maneras de propiedad, ¿no? Pero bueno, en términos de la esclavitud, regresamos, había traficantes de, pues, estos ingleses, holandeses y franceses, que no solo, que ellos lo que querían, digamos, ellos daban esclavos a cambio de armas y ron, ¿no? Me estoy yendo muy básico, no es tan así, ¿no? Pero bueno, el comercio de esclavos se dio de esta manera, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? La mezcla. La que sigue, por favor. Entonces, en la hacienda cañera no solo había, les decía, mezcla de razas, había mezcla de actividades, había mezcla, pues fue digamos, no, como la enequenera a lo mejor en los mayas, ¿no? Que también pues asumieron o explotaron o dieron trabajo digno, porque también hay muchas haciendas muy dignas y que tuvieron un trato muy importante, ¿no? Pero bueno, específicamente la cañera, se cometieron muchos abusos por el clima, porque son climas muy cálidos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo funcionaba una hacienda? Entonces, ahora vamos a hablar de las haciendas. Acuérdense que, pues, José Agustín me sirve para meterme en lo que me gusta, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo funcionaban? Eran prácticamente feudos medievales, ¿no? Se construían a piedra y adobe, a cal y canto. No sé si alguna vez también lo comenté. Cal y canto es
digamos, las piedras se unían con un mortero que se hacía de cal, arena, entonces, y una contra la otra, entonces así se llama ese tipo, digamos, un sistema constructivo de cal y canto, ¿no? Hay un dicho que mi mamá lo decía mucho, entre santa y santo, pared de cal y canto, ¿no? Y bueno, al centro de la hacienda, digamos, las partes más importantes era pues el asoleadero, donde se secaba la caña, el trapiche, ahorita vamos a ver el proceso, o el trapiche, el cuarto de calderas, el cuarto de purga. Había talleres, digamos, anexos de carpintería, de herrería y todo, y las viviendas, y había 3 tipos de viviendas. Pasamos, por favor. Ya después Tavi nos dirá qué diferencia hay con una hacienda pulquera. Por ahí, Tavi, te lo encargo. Una cañera. Tenía como, digamos, ya después llegó la máquina de vapor, pero al principio toda la energía era a través pues, de ganado, ¿no? Entonces tenían una parte muy importante dedicada al ganado, ¿no? Había también, bueno, lo que les decía, labores de tribu, porque, bueno, eran prácticamente ciudades, unos feudos medievales. Entonces, bueno, cultivaban trigo para poder comer. Cultivaban ganado, tenían ganado para mover los ingenios, pero también para comer, digamos, tenían puercos, ¿no? Y además, por la temperatura, también tenían cultivos de morera, digamos, para la seda y de índigo, hasta que la colonia lo prohibió. ¿Qué sucedió? Bueno, hubo un despojo de los recursos y de las tierras, digamos, del agua y de la tierra, ¿no? En el siglo XVII llega Pedro Cortés, nieto de Hernán Cortés, y pues es el que empieza con grandes ingenios y trapiches, ¿no? Ya lo de los esclavos ya se los comenté. Y bueno, todo esto se da, o por esto se da el reparto agrario, digamos, todo este movimiento de campesinos liderado por Zapata, digamos, tiene este origen, ¿no? Posteriormente, ya cuando hay el reparto agrario, digamos, Cuautla toma una vocación más turística por la cercanía y bueno, yo creo que muchos de nosotros, pues fuimos de chicos a los balnearios, ¿no? No sé si llegaron a conocer uno que se llamaba Agua Hedionda. Nosotros le decimos Agua Hedionda, pero es Agua Hedionda, y eran unos manantiales sulfurosos, había un gran balneario público, pero también había alberquitas privadas muy simpáticas que las rentabas y a nosotros nos llevaban y ahí hacías tu día de campo y te la pasabas muy padre y ya regresabas en la tardecita, ¿no? Entonces, bueno, las conocidas o las que están en la memoria de nosotros es la de Agua de Onda, que funciona todavía, el almeal, las tazas y los limones, son las más importantes. La que sigue, por favor. ¿Cuál es el proceso para obtener el azúcar, ¿no? Entonces, bueno, primero es la zafra o la cosecha. Después, la extracción del jugo. Sí, mira, ahí está ya Lilia Gras participando, que ella se acuerda de Agua de Onda. Después, la extracción de jugo o el trapiche son 3 cilindros verticales por los cuales se pasaba, digamos, la caña, pues le sacaban el jugo, la exprimían, ¿sí? Y entonces, por eso, ahí hay otro dicho, ¿no? Los dichos que dice, como cuando estás dando vuelta en tu mismo eje, dices, estoy como buey de trapiche, ¿no? Porque dan vuelta y vuelta en el mismo eje. Es un dicho como el de Calicanto, ¿no? Y bueno, hubo que llevar a cabo muchas obras hidráulicas muy importantes, ¿no? Para tener el agua para poder, digamos, sacar el jugo, ¿no? Después estaba el cuarto de las calderas, que se calentaba con leña o se calentaba con cal, hornos de cal, en una cazuela de cobre, donde digamos, ya había un encargado que era el maestro del azúcar, que era un cargo súper, súper honorario, es decir, era muy apreciado, era la autoridad en el ingenio, ¿sí? Se llevaba a cabo en cazuelas de cobre, era ya con hornos, ¿sí? Y todo lo que salía, digamos, de esta producción, salía por una chimenea. Y entonces, nuevamente, cuando vemos estas chimeneas y cuando te dicen, fumas como chacuaco, se están refiriendo a esto, ¿no? Y eran hornos de cal. La última parte de una hacienda del proceso, digamos,
es el cuarto de purga, donde ya se refina el azúcar para tenerla blanca. Ajá, y va de Piloncillo azúcar. Ok, vámonos más rapidito. Si quieres, más adelante. Pues le adelantas, Esperanza, por favor. Bueno, esto ya se los platiqué. Había enfermería, tienda de red, como cualquier hacienda. Seguimos, por favor. Esta es la hacienda del hospital, de la cual les voy a hablar un poquito porque he tenido la oportunidad de intervenir ahí más como voluntaria, ¿sí? Y como voluntaria de una asociación mexicana de voluntariado internacional que tiene intercambios con Francia muy importantes. Entonces los chamacos se pueden ir a trabajar a patrimonio en Francia, en diversos lugares, y vienen franceses, básicamente. Vienen americanos y todo, pero también básicamente franceses. Y bueno, este es un esquema de una hacienda típica, ¿no? Nuevamente, había en Morelos, en el siglo XVIII, había más de 40 ingenios y trapiches en toda la zona de Cuernavaca y Cuautla, y bueno, estas específicamente son las haciendas que están en Cuautla, algunas ya muy deterioradas, pero voy a hablarles un poquito de Nuestra Señora de la Concepción porque es la que conozco, y es la que les pasé el esquema en la diapositiva pasada. Seguimos, por favor. Lo que les comentaba, la llegada del ferrocarril fue muy importante, digamos, hizo que toda esa zona cambiara. Llegaron tres compañías importantes, una inglesa, una americana y, bueno, la mexicana, que tenía socios americanos. Entonces, lo que les comentaba de Europa, y bueno, había la intención de conectar Acapulco con Veracruz, por eso se desarrolló este tren hacia el Atlántico, digamos, ¿no? Pero bueno, había una serie pues como hoy, ¿no? Oligarquías, el 50% de esa tierra solamente era de 17 propietarios, y los trenes estos que llegaban a Cuautla hacían 5 horas, pero había 2 viajes diarios, digamos, había un comercio muy, muy, muy constante. ¿Seguimos, por favor? Y bueno, esta es 1913, después de la revolución, se saca un manifiesto, como siempre, ¿no? Digamos, cuando se terminan las guerras, cuando se pacifica, se llega pues a un documento. En este caso es el manifiesto de la nación, y habla de los trenes, ¿no? Y dice, bueno, lo ven ustedes, serán detenidos, desocuparán los vagones, el cargamento va a ser un botín de guerra. Dice, los ricos hacendados deberán pagar el impuesto revolucionario de sus propiedades, o sus propiedades serán destruidas. Digamos, estamos hablando de la época de Zapata, de la época de Tierra y Libertad, tan. Seguimos, por favor. Como todos o muchos nos acordamos, a Zapata, aquí está con su hermano, lo acribillan en la hacienda de Chinameca, que está en Cuautla. Le seguimos, por favor. Y bueno, esta hacienda está aquí del lado derecho, tiene el Museo de Morelos, evidentemente, y tiene por ahí el lema que dice Tierra y Libertad, ¿no? Seguimos, por favor. Y bueno, les voy a hablar de la hacienda del hospital, que les digo que es la que conozco un poco más, y hemos intervenido por ahí algo. Seguimos, por favor. Bueno, es la misma hacienda, pero es una foto de finales del 19, 1800, cuando todavía, digamos, producía. Hoy ya nada más es una hacienda de una familia. Y bueno, este es el acueducto, ¿no? Este es el acueducto que intervinimos, o se sigue interviniendo todavía, y se les lleva a los voluntarios para que conozcan los sistemas constructivos, para que conozcan los materiales, para que se les da un poco de estructura, ¿no? Digamos, pero este acueducto era el que traía de los grandes manantiales a la hacienda del hospital. Es un acueducto de la hacienda del hospital, nada más, digamos. Entonces, bueno, pues que vemos aquí ya cómo está, no sé si invadida, no sea la palabra, ¿no? Porque curiosamente, si ahorita intentas quitar el árbol, pues se te viene abajo el acueducto. Entonces ahí hay como una simbiosis, ¿no? El acueducto detiene el árbol y el árbol al acueducto, ¿no? Entonces eso es algo muy bonito y que lo vemos en las haciendas cuando vamos a bodas, ¿no? Seguimos, por favor.
Hay en esta hacienda proyectos bioculturales, ¿no? Que están desarrollando gente joven. Seguimos, por favor. Se construyeron esto que nosotros le llamamos cerchas para rehabilitar los arcos caídos. Sí, en la hacienda de Cocoyoc se ve mucho lo de los árboles, deteniendo a la hacienda o la hacienda deteniendo el árbol, ¿no? Seguimos, por favor. Les comentaba que existe esta asociación. Ahorita están trabajando mucho en Puebla, en el convento de Huaquechula, pero bueno, ellos tienen su sede en Cuautla, entonces por eso tienen jornadas muy importantes que vienen, y todos jóvenes, es algo muy que se está haciendo a nivel patrimonio entre los jóvenes, y hay convenios internacionales importantes. Seguimos, por favor. También con la UNAM, aquí está época de pandemia, pero bueno, es cuando se firmó el convenio con la UNAM, donde mandan muchos jóvenes también a entrenarse, les sirve como servicio social, algunos de ellos hacen sus prácticas, y de otros tantos hacen sus proyectos, digamos, de tesis. Seguimos, por favor. ¿Esperanza? Y bueno, esto es lo que, ya con esto cerramos. Les decía, ¿por qué Cuautla es considerada zona de monumentos? Porque en menos de 1 kilómetro cuadrado tenemos registro de la colonia, de la guerra de independencia y de la revolución, que no siempre se da, ¿no? Y sobre todo en un área tan concentrada. Seguimos, por favor. Y bueno, aquí un poquito de bibliografía, por si lo quieren echarle un ojito, si se quieren echar un clavado, pues aquí está. Y con esto termino. Muchas gracias, Lupita. Pues sí, Cuautla fue el sitio en el que vivió el escritor muchos años, ¿no? Bastantes, porque él De decidió... hecho, murió ahí. Ajá, murió y bueno, murió ahí y decide retirarse a Cuautla después de haber hecho unos cuantos desmanes por la vida. Ahí les voy yo. Muchas gracias, Lupita. No sé si alguien tenga alguna pregunta respecto de su exposición, que estuvo súper interesante y además está increíble que puedas traernos la experiencia que tienes. Está... Muchas gracias. Así, por favor, si tienen preguntas de una vez, porque sí, me voy a tener que ir, me voy a ir con el teléfono, digamos, oyendo a Esperanza y a Guillermo, que no me los pierdo, pero va a ser para mí difícil contestar. Entonces, si tienen algún comentario, pregunta, pues ahorita, por favorcito. Les mandamos, preguntan si puedes mostrar la bibliografía de nuevos. Les vamos a mandar al chat de Historiando los PDF. Ahí la van a encontrar. ¿Sí? Bueno, si no se les ocurre nada, pues está en caliente. Más al ratito le pueden escribir a Lupita también y preguntarle lo que por ahí surja. ¿De acuerdo? Sí, nada más también rápido, hay este libro, ¿sí? Que cuesta 200 pesos, lo sacó Lina, momentos, y es de Cuautla. Es un librito que tiene fotos muy padres, y lo encuentran en cualquier librería, digamos, de estas más oficiales, ¿no? No sé, en Bellas Artes, en todas las de Educal lo encuentran. Buenísimo. Pues muchas gracias, Lupita. Buen día por allá. Nos vemos para el Historiando de marzo. Por ahí les mandé una propuesta, ¿eh? A ver si les late. Okay. Bueno, pues voy yo rápidamente para también dejar paso a Guillermo, que trae mucha información. Y yo les quería preguntar si alguien de aquí es de la generación de José Agustín. Puede decirlo, puede no, pero me interesa saberlo porque seguramente se acordarán de los inicios del qué onda, la onda, y no sé si sepan que existe un movimiento literario llamado La Onda. ¿Quién sí lo sabía? Ay, no lo sabían. La mitad sí, la mitad no. Bueno, pues como la mitad sí, la mitad no, vamos para allá y se los voy a explicar mejor. ¿De acuerdo? Déjenme, es la presentación de nuestra compañera Lupita y ahora les pongo la mía. Díganme nada más si la están viendo en pantalla. ¿Todo en orden? Sí. Listo, pues ahí está. La literatura de la onda, ¿qué es eso? Bueno, aquí tenemos a José Agustín de chavito, ¿sí? Él nació en Guadalajara y de hecho
Siempre se consideró como un acapulqueño de hueso colorado, tuvo sus mejores aventuras e incluso lo meten al tambo, pero eso será al final, por una travesurilla que hizo en la bella playa de Acapulco, pero él nace en Guadalajara. ¿Y por qué? Bueno, pues porque ya desde antes de nacer ya su vida era un relajo, porque su padre era piloto y entonces se iba desplazando la familia conforme el papá tenía trabajo o lo establecían en una base diferente. Entonces, el padre de José Agustín andaba por Guadalajara y él nace allá, pero siempre se consideró acapulqueño y como acaba de explicarnos Lupita, pues fue en Cuautla donde vivió bastantes de sus últimos años y murió en enero de este año. Bueno, estudió cine, de hecho vamos a ver un poco sobre su obra y verán que también el séptimo arte le llamaba muchísimo la atención, no nada más la escritura, sino, bueno, la escritura aplicada al cine. Y algo interesante es que fue alumno en el taller literario de Juan José Arreola, que fue, digamos, ya como el espaldarazo, ¿no? Todo este tiempo en donde Arreola se dedica a admitirlo en su casa, hacer algún tipo ya de, ¿cómo les diré? Ay, denme un segundito, de trabajo más detallado, etcétera, etcétera. Así es que digamos que fue el profesor que marcó la estructura y el eje en la carrera de José Agustín en cuanto a la literatura. Fue profesor y visitante o invitado en diferentes universidades, sobre todo de Estados Unidos, ahí las tienen. Entonces, eso habla, ¿no? De que su obra, a pesar de ser, se podría considerar tan local o tan mexicana, también trasladó fronteras, traspasó las fronteras. Y fíjense nada más, también tradujo. Eso es interesante en un escritor porque abre una ventana distinta en cuanto a cómo aprecia la literatura, ¿no? Bueno, tenemos que también, aquí estamos viendo algo del cine, como les comentaba, también se estrenó en teatro, puso obras que escribió él mismo o también dirigió obras de teatro de otros escritores. Y bueno, pues aquí puse algunos de los reconocimientos, entre ellos le dieron el premio Cervantes, por acá, pero tuvo bastantes. Así es que José Agustín es un escritor que pues por algunos desconocido, por otros pues, quizás limitado a este tipo de escritura muy de los 70, principios de los 80, como de una juventud rebelde, pero en realidad fue un escritor con mucho más, hizo más de 50 novelas, escribió teatro, escribió cine, por eso les traigo parte, solo parte, porque si no estaríamos aquí todo el día, parte de lo que fue él en cuanto a pues una figura prolífica de las letras mexicanas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la onda? Bueno, pues él decide llamarle así a uno de sus libros. De hecho, aquí en la parte derecha de la pantalla están viendo dos de las citas con las que comienza. No son citas suyas, sino cita a dos personajes, pero pues con el título ya él ya se ganó la fama. Van a ver después por qué la onda fue un movimiento literario y cultural y social tan importante en México. Bueno, pues porque fue precisamente en esos años en donde el mundo estaba rompiendo con un sistema y con una estructura. Era evidente que los jóvenes de entonces estaban en desacuerdo con el régimen autoritario y todo lo que fuese irreverente y poco convencional les encantaba. Es decir, había que salir de lo convencional, de lo estructurado, para poder, diferenciarse. Entonces, vamos a ver que aunque su literatura pertenece a este género o a esta modalidad, aunque él pertenece a esta generación, a pesar de que los jóvenes de entonces se identificaron mucho con él e incluso él puso la onda, ¿cuál es la onda, no? Lo tituló uno de sus trabajos principales. Él nunca estuvo de acuerdo con ser parte de este movimiento.
Ahora veamos por qué. Pero sí quiero decirles que todo lo que tenía que ver con este movimiento estaba en sus escritos. Es decir, lo irreverente, la guerra de Vietnam, ¿no? Contrario a las guerras, el sexo, las drogas, desenfrenado, la música rock, la marginación, todo lo que se vivió en esos años convulsos. Ahora, si él no estuvo de acuerdo, ¿qué pasó? ¿Y por qué se le llama la onda a su movimiento literario y por qué es tan reconocido en él? Pues aquí tenemos a la persona, digamos, responsable, Margot Glantz. Y si nos estás escuchando, Lupita, todavía vive, tiene más de 90 años esta escritora y vive en Coyoacán, es tu vecina, para que le vayas a visitar a ver si nos da una entrevista o algo, porque Margot Glantz fue fundadora y directora de la revista Punto de Partida de la UNAM, fue colaboradora de Radio Universidad, de Uno más Uno, o sea, imagínense, ya estamos viendo por el tipo de colaboraciones que hacía y en qué medios, cuál era su tendencia política, pero también entendemos que ella, por su propia historia, ¿no? No le quedó más remedio que formar parte de la onda. Y lo hizo gustosa. Ella sí se identificaba con este movimiento, ella sí decía que era necesario. Y aquí les pongo un poco de una entrevista que hizo el Instituto Cervantes y les dejo por si quieren irla a leer completa, la liga allá abajo, solamente la tienen que copiar y pegar en su ordenador y les lleva directamente. Ella en realidad es pues hija de un matrimonio ucraniano judío que emigra a México en la década de los 20, por ahí. Ellos se van huyendo de la Revolución Rusa, que de 1917, y dicen, no, no, nos vamos de aquí, se van a poner feas las cosas. Huyen, digamos, ¿no? Y quieren hacer todo un recorrido pasando por México para llegar a Estados Unidos, que era su destino final. Pero la familia de Margot no llega nunca a Estados Unidos, se queda en México, les niegan el permiso para entrar y es por ello que se establecen aquí. Ella, me resuena mucho su historia y ya se las he contado con los molocanes, porque muchos de esta parte de Europa del Este, incluso de Rusia, que huyen de la eminente revolución, se vienen a México, los molocanes de hecho se instalan en Baja California, en la zona de los vinos, y vienen instalándose en un lugar de paz y aquí les toca la guerra también, ¿no? Pero bueno, es muy interesante cómo todo este fundamento de la propia historia de Margot, de su familia, de por qué huyen y a dónde vienen, y México los recibe, por supuesto, con los brazos abiertos, y ella dice, sí, yo sí que me considero parte de la onda. Y fue quien bautiza, ¿no? Nombra a nuestro escritor, a José Agustín, como parte de ese grupo, aunque él no quiera. Y de hecho él dice en una entrevista, yo no soy el responsable, es Margot quien le pone así, ¿no? Pero en realidad es una minimización de lo que era la literatura. Es decir, para José Agustín, la literatura de la onda como que le quedaba corto el nombre, ¿no? La etiqueta era demasiado estrecha para lo que en realidad contenía. Por eso no estaba muy a gusto o no se sentía parte de, porque pensaba que en lugar de abarcar ese nombre, todo lo que él hacía, ¿no? Lo limitaba. Bueno, otros miembros que sí son considerados también como parte de la literatura de la onda son los que aquí les escribo. Y si quieren conocer y leer la novela que más representa a este género, váyanse con Pasto Verde, ¿sí? De Parménides. Él hizo, digamos, ya después de los demás, porque es la última, hace el trabajo que, digamos, consagra todo lo que significa la literatura de la onda con Pasto Verde. Bueno, en realidad, sea como fuere, le gustara o no a José Agustín, Margot esté a favor o en contra de que José Agustín represente o como quieran nombrarle y decirle a este movimiento, existió. Y tan existió que marcó a toda una generación.
Aquí les digo que se me apuntan varios, a ver si salen en las fotitos que puse, y si no, seguramente tendrán algunas muy parecidas. Bueno, ¿qué pasaba con esta generación setentera? Pues proclamaban el amor y la paz contra la violencia, ejercían libertad de todo tipo, e incluso empiezan, ya si nos vamos a la parte literaria, empiezan a generar palabras muy específicas, muy concretas, con las cuales se comunicaban, ¿no? Los fresas nacen en esta época y la momisa, que eran como ya las personas mayores, adultas, ¿no? Así les llamaban. Y había un montón de términos en esta literatura que empiezan a ser, ¿no?, cotidianos gracias a los escritos de todos estos artistas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucede? Lo que tratan de implementar, tanto en la literatura como en el cine, como en el teatro, es precisamente ese deterioro, ¿no? Esa crisis familiar que se vivía en ese tiempo, esa amenaza que ellos sentían, ¿no?, por el sistema y que rechazaban porque consideraban que perdían su autenticidad. Era una generación que clamaba por lo auténtico, que era hace el amor y no la guerra, y que empezó, por supuesto, a intensificarse porque pues estaba de moda también ya, digamos, no estaba de moda, pero se iba a poner de moda, ¿no? A partir de entonces, la televisión iba a ser algo que ya iba a cobrar fuerza y ellos se, digamos, colgaron de eso. Dijeron, pues ya que los medios empiezan a ser como mucho más diversos y mucho más fuertes, pues nos van a dar muchísima más exposición, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede también con la literatura de la onda que es interesante? Que son ellos mismos quienes se ponen como ejemplo. Es decir, los protagonistas se describen a sí mismos y reproducen sus vivencias, todo lo que experimentan, ¿sí? Si se echan un hongo, si tienen relaciones en una comuna, si se van a la guerra, si se rompen con el sistema familiar, sí, pero son ellos experimentando eso que viven. Es decir, no hay mucho lugar a la experimentación abstracta o a demostrarlo en un personaje completamente inventado. Más bien, la onda lo que hace es representarse a sí misma. Y por eso también tiene muchísima fuerza, porque quienes la leen en ese tiempo se identifican plenamente, ¿no? ¿Qué onda con la onda? Bueno, pues acá tenemos a José Agustín con ¿cuál es la onda? Y bueno, ya sabemos que se representa a mitad de los 60, que tiene muchísimo ya ímpetu en los 70, ya les recomendé Pasto Verde, y de perfil también es otra lectura que les recomiendo para entender todo este panorama, ¿no? Bien, por supuesto, en ese entonces y ahora, detractores de la onda, ¿no? En primer lugar, porque dicen que era demasiado exagerada. En segundo lugar, porque evidentemente dicen que era como una manera de hacer como panfleto político, como irte a curar ahí todas tus dramas existenciales, ¿no? También dice, bueno, es que parecen adultos queriendo ser niños otra vez, ¿no? Ese lo dice, me parece que Octavio Paz, si no, voy a recordar el dato y si no se los confirmo, pero me acuerdo que leí hace tiempo de todos estos detractores y entre ellos era Octavio Paz que decía, pero ¿por qué estos que deberían de estar siendo ya personas, digamos, provechosas de la sociedad, resulta que son o parecen ser todo lo contrario? Entonces, obviamente había detractores y evidentemente muchísimos seguidores. Por eso la onda es que es, ¿no? Bien, tenemos que, a ver, algo que no se me vaya a ir de aquí que sea importante explicar. Bueno, algo importante de explicar es que también evidentemente tiene que ver con el movimiento estudiantil del 68, ¿no? Ya habíamos comentado lo de Vietnam, es decir, la guerra de Vietnam fue brutal, pero aquí en México también estaba gestándose otro desencuentro muy, muy importante que dio vuelta a la historia nacional, ¿no? Y otra de las cuestiones era
la sociedad de consumo y estaban en desacuerdo con todo ello. Además, por supuesto, de la autoridad, todo lo que oliera a autoridad y todo aquello que fuera digno de dudarse, se dudaba. Bien, aquí tenemos también al escritor y él decía, ¿no? Escribir y ser chavo en los años 60 era todo un complejo cultural que nunca antes se había dado. Entonces, él decía también que había como una reinserción en la cultura popular mexicana. Es decir, los jóvenes se proyectaron a través de la cultura. Ya les digo, a través del cine, a través de la música rock, a través de la televisión, que tomó una fuerza impresionante, a través de los cómics que estaban tan de moda entonces, a través de una vestimenta, a través de lo que comían, a través de sus relaciones personales. Es decir, el joven se implicaba en la sociedad, ¿no? Siempre desde ese muro, ¿no? De no estoy de acuerdo. Sin embargo, no era estático, no eran jóvenes que estuvieran estáticos, no eran jóvenes que fueran indiferentes, sino al contrario, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que toda esa juventud se siente súper comprendida porque en ese tiempo se había abierto una brecha entre padres, abuelos y gente mayor, como decían los de la onda, entre la momisa y ellos. Y decían, por fin puedo leer algo que me pueda yo identificar. Estamos hablando de Perfil, de José Agustín, que es una de las obras con mayor repercusión entonces por lo mismo, por la identificación. Porque acuérdense que había siempre una reacción del joven, no una indiferencia. Y bueno, lo que les había yo comentado, obviamente todo el rock en ese entonces tiene mucho que ver para sacar de las canciones letras o palabras que después aplicaban en la forma de hablar y en la literatura. Y por supuesto, el teléfono, la tele, la radio, la grabadora, las tiras cómicas, todo era simultáneo y vertiginoso el cambio de entonces. Bien, seguimos, déjenme, sigo silenciando un poquito. Frases de José Agustín, así se escribía en la onda. Jamás la iba a encontrar porque ella no quería que él la encontrara. O sea, todas las frases que elegí para darles el día de hoy tienen ese trasfondo como de búsqueda, de insatisfacción, de intentar reconocerse, etcétera, etcétera. Le parecía un ídolo azteca, una escultura de obsidiana. Nunca había conocido a nadie con un corte indígena tan puro y tan hermosa. La onda mexicana también tenía como esa reivindicación de las raíces mexicanas. Ajá. Por eso consumían peyote y por eso consumían hongos y por eso las pirámides y por eso la moda y por eso también en las frases de aquí estas las extraje de textos de la onda, sobre todo de José Agustín, también está presente México. Fíjense en esa, ¿no? O ya estuvo de todos esos pinches estereotipos de México como país de la muerte, paraíso infernal. ¿Está bien? Es decir, se reivindicaba lo que era México, ¿sí? Y bueno, ahí tienen muchas más, ¿no? Pero, por supuesto, estamos viendo en bastantes de ellas que es evidente un lenguaje directo, un lenguaje incluyente en los jóvenes y un lenguaje que también nos está experimentando con que estaban ya, digamos, o creían estar hasta la madre, como dice la última frase. Ya estabas hasta la madre de todo y por eso te fuiste. Pero a donde vayas es lo mismo, porque la bronca no está en mí ni en nadie, sino en ti. Aquí esta frase que es con la que termino me parece que incluye muchas cosas de la onda. Lo que experimentaban, el lenguaje que utilizaban, esa forma en la que se posicionaban en la sociedad. Bueno, les voy a recomendar algunos de los títulos y por qué forman parte de este movimiento. En el 79, José Agustín escribe Se está haciendo tarde, ¿sí? Les pongo más o menos de lo que se trata, sin darles toda la explicación, pero para que se animen a leerlo. Son lecturas bastante amenas, rápidas, ¿no? Pero de verdad que sí te meten
a toda esta cuestión de México de entonces, de la juventud de México de entonces, ¿no? Aquí tenemos que, pues, está empezando ya José Agustín a experimentar un México y un Acapulco diferente, sobre todo ese Acapulco, y dice, bueno, ahora es punto de reunión para la clase media, vienen muchos extranjeros, ¿no? Estamos viviendo un México abierto a recibirlos. ¿Y qué pasa? Rafael, que era un tarotista de la Ciudad de México, porque aparte les encantaban en este tiempo todo este tipo de manifestaciones, decide dejar de hacer lecturas triviales y se va a Acapulco un poco como para recuperarse de un mal karma, de una mala racha que trae, ¿no? Entonces esta novela, este texto, pues está entre esa cultura, esa aventura psicodélica, una sexualidad, pues todos estos temas. Otra que les recomiendo, si quieren adentrarse, es Ciudades Desiertas. Esta es diferente totalmente la temática, es el matrimonio el protagonista de esta novela y también, más que amor, es el desamor, ¿sí? Es el desgaste de lo que une a dos personas que pues en un principio eran muy felices. Ella se va, ¿sí? Susana se va y su esposo, que José Agustín lo retrata como supermacho, la persigue para preguntarle, ¿por qué chingados te fuiste? Así literal, ¿eh? No me he vuelto yo mal hablada de la onda. Simplemente que él está inconforme y no puede creer lo que le pasa y sin embargo intenta encontrar una explicación. Entonces, así como la primera tiene más que ver con la onda psicodélica, esta segunda novela se van a ustedes encontrar con lo que son las relaciones humanas. Además, fíjense, él lo escribe ya en el 82, ya tiene otra madurez, ya los temas los aborda desde otra perspectiva. Y de las últimas, el 2004, escribe Vida con mi viuda, ¿sí? Bueno, aquí también son las raíces chamanas y todo lo que le gustaba, estaba como muy interiorizada toda esta cultura en la onda, en la literatura de la onda y en esa generación. Y bueno, es interesante porque el protagonista de esta novela ve morir ante él a alguien igualito. Ajá. Y entonces quiere usurpar la identidad del que muere para saber cómo vivía esa persona y se da cuenta que era un desastre, era total y absolutamente, era pudiente quien muere y de quien toma la identidad, pero era totalmente un desmadre. No les digo en qué, para que se vayan a leerla. Y bueno, fíjense nomás, el rock de la cárcel, así titula José Agustín su obra autobiográfica, su autobiografía, porque estuvo José Agustín en la cárcel, estuvo encarcelado y hace no mucho tiempo salieron a la luz estos documentos. Fueron 5 hojitas, ¿no? A máquina y con anotaciones a mano, lo que formó parte del expediente. Salieron en titulares en varios periódicos, no solamente de México, sino internacionales. Y en ese expediente se lee José Agustín Ramírez Gómez, el nombre completo del escritor, en donde lo, digamos, encarcelan por tráfico de marihuana. Entonces él escribe ahí, empieza a escribir, ¿no? Anotaciones para lo que será su obra, su autobiografía, El rock de la cárcel, donde dice que fue espantoso su paso por ahí. Y, ¿qué pasó? La historia es que él se va a Acapulco con su esposa, consumen LSD y lo detienen de regreso, lo detienen en Cuernavaca. Ajá. Estaba en Negro Durazo en ese entonces, él es el que ordena la detención de José Agustín. Él le echa siempre la culpa a Durazo diciéndole que hubo algo por ahí que le tendieron un 4, que en realidad él solamente tenía marihuana para su consumo personal y que tenía todo el derecho de tenerla. No se sabe, pero forma parte del mito, ¿no? De José Agustín y sobre todo porque esa experiencia nos lleva a leer esa autobiografía que también les recomiendo. Y bueno, dice un poquito,
de lo que escribe ahí. Era un mediodía soleado. Nos tomaron nuestros datos en la entrada. Nos robaron lo que pudieron en la caseta de inspección. De allí nos llevaron al dormitorio H, el de turno que estaba adornado con numerosos foquitos navideños. ¡Esos hippies! Nos saludó el mayor de la crujía. ¡Adiós, melenas! Nos gritaron varios presos. Bueno, es toda la aventura de José Agustín y él hace una frase después, que se las pongo aquí, que dice, la cárcel representa una de las peores derrotas que puedan ocurrir, pero precisamente por eso, por su radicalidad, se puede transmutar en un gran éxito. O sea, José Agustín tenía una prosa muy buena, realmente que el tema, y yo creo que por eso, ya a manera de conclusión de la participación que traje hoy para ustedes, yo que por eso no le gustaba pertenecer a la literatura de la onda, porque él sabía o él intuía que eso iba a acotarle, ¿no? Digamos, la visión que tendríamos sobre él. Vida y legado, algunas cosas, como les comentaba, nace en Guadalajara, no era acapulqueño, fue un niño prodigio, él empezó escribiendo teatro, era súper fan del rock, ajá. Su papá le traía muchos discos en los viajes, entonces hizo desde muy niño una colección. Muy jovencito se casa con Margarita porque solamente casados podían viajar a Cuba. Pues no duró ni el viaje ni el matrimonio, pero pues era la edad y era la época del destrampe. Les comenté ya que Juan José Arreola era, digamos, el profesor que lo impulsó y que incluso le corregía con mimo todos los escritos. La tumba fue su primera novela reconocida y voluntariamente, después de muchas décadas de exceso, destrampe y rock and roll, se retira a Cuautla, como bien Lupita nos comentó, y ahí escribe y permanece hasta su muerte en este año. Pues eso es la onda, ¿cómo ven? No sé si tenían idea de todo lo que encierra, de todo lo que envuelve. Yo les recomiendo que sí se acerquen a alguna de las lecturas que les pongo en este PDF que más tarde les compartiré, porque se trata de una generación interesante en México que además tiene su parte también, ¿no?, de eco en las generaciones posteriores. Espero les haya gustado. Hasta aquí mi reporte. Y qué buena onda, ¿verdad, Fernanda? De ahí viene, de ahí viene. Guillermo, te voy a dar, ya estás, ya tienes el permiso para compartir tu pantalla y te agradezco. Bueno, pues a ver, agarren la onda de que ya me toca y pónganse en onda y no se me cambien de onda. Ahí les va, voy a compartir mi pantalla y ¿dónde anda esta onda? Ahí está la onda. ¡Sas! A ver, yo me voy a concentrar como Esperanza ya nos hizo un amplio recorrido por la vida y la obra de José Agustín. Yo me voy a concentrar en dos novelas, básicamente, que son de las más emblemáticas. Quiero enfatizar lo que dijo Esperanza. La literatura de José Agustín es más amplia, es más diversa, tiene más registros, pero bueno, pues su fama la adquirió a raíz de una serie de novelas que fueron en su momento y hasta cierto punto lo siguen siendo muy provocadoras, muy provocativas. No voy a repetir esta parte del esbozo biográfico porque ya lo mencionó Reforma, excepto una cosa, dos cositas. Estudió letras clásicas en la UNAM y esto es bien importante porque muchas veces los chavos que quieren entrar a las vanguardias, sean pintura, música o literatura, les da flojera la formación estricta y rigurosa del arte que practican, pero esto es un error porque uno puede hacer lo que quiera, pero siempre es importante tener una formación sólida en la literatura. Estudió dirección, como dijo Esperanza, y composición dramática. Otra cosa es que estuvo de alfabetizador en Cuba cuando toda la efervescencia de esta revolución cubana, pero también estuvo en Estados Unidos, y eso es algo que vamos a ver que se repite mucho en mucha gente de esta generación, que tiene una relación amor-odio con los Estados Unidos, les encanta el rock,
A muchos, curiosamente, les gusta el béisbol y el fútbol americano, pero odian el capitalismo. Era una generación que tenía, supongo que como todas, una serie de confusiones, ¿no? Por ejemplo, una cosa en la que hay que expresar con mucha claridad es que estaban en contra de las guerras, pero de algunas guerras. Estaban a favor de la Revolución Cubana, de las guerrillas y de otro tipo de movimientos violentos. Como dijo Esperanza, debuta muy, muy jovencito con la novela La tumba y poco después, en 1966, a los 21, 22 años, surge esta novela que es como su primer gran trancazo literario, ¿no? Que es De perfil. Esta foto que ven ustedes aquí es una foto de la glorieta de Etiopía en los años 60, tal como aparece mencionada varias veces en la novela De perfil. Ahí hay un extraño letrero de acero sueco, Palme, y está esta colonia de la que voy a hablar un poquito más adelante, que es central en la literatura de la onda. Ahora vamos a ver por qué es tan importante esta colonia. Muy bien. ¿En qué contexto histórico surge la novela De perfil? Está publicada en 1966, obviamente en un contexto, digamos, en medio de la Guerra Fría y de esta dicotomía entre capitalismo, comunismo, que era difícil evadir, ¿no? Está la guerra de Vietnam, en contra de la cual, en consonancia con sus pares generacionales norteamericanos, pues ellos se pronunciaban en contra. Y luego está, como les decía, toda esta revoltura en sus mentes de las influencias polarizantes, ¿no? El rock, que es una expresión de una sociedad libre, democrática, capitalista, y el marxismo, una serie de tendencias contradictorias, y luego esta juventud rebelde norteamericana que admiran, que contrasta fuertemente con la juventud no rebelde que se somete a las ideologías marxistas y socialistas con mucha disciplina e incluso con sumisión abierta. La Revolución Cubana genera mucho entusiasmo en muchas zonas, áreas intelectuales del mundo, pero también una fuerte división. Es un mundo que muchos recordamos, algunos con mayor claridad que otros por cuestiones de edad, y que se nos va quedando lejos, aunque de repente parece que regresa. ¿Qué pasaba en México al tiempo que este era el contexto internacional de estas novelas? Bueno, México estaba al final del desarrollo estabilizador, estas 3 décadas muy provechosas que nos dieron crecimientos económicos muy altos, con inflaciones muy bajas, y que bueno, también todo enmarcado en un régimen claramente autoritario. El presidente era Gustavo Díaz Ordaz, que ya sabemos cuál fue el suceso que marcó para siempre su presidencia en el 68. Es interesante que De perfil es una novela anterior a 1968. Empieza a encaminar esta rebeldía juvenil que iba a estallar en las manifestaciones de esas épocas. México venía de 3 décadas de un fuerte proceso de urbanización, como veremos y lo vimos ya en su momento cuando hablamos de escritoras mexicanas con Josefina Vicens. Aquí arranca en los 50, 60 la primera literatura urbana del siglo XX en México. Ya nos olvidamos un poquito de los ensombrerados de la Revolución y de Pancho Villa y de Zapata, y nos vamos a la Narvarte y a la Buenos Aires y a la del Valle y a otro México distinto. Hay una enorme migración interna del campo a la ciudad, las ciudades crecen de manera muy desordenada. Después de varias décadas de educación pública, se van formando estas clases medias. Millones de familias tuvieron por primera vez un licenciado en algo, gracias a este sistema de universidades públicas y de escuelas que fue formando la clase media casi inexistente hasta la revolución. Es también una sociedad al borde del estallido, y aquí quiero remarcar esta aseveración. Es un régimen víctima de sus propios éxitos, como todos, en la medida que se urbaniza, que se educa, que se abre al mundo, pues esa misma gente va cuestionando la cerrazón generacional, la cerrazón política y comunicacional.
Recordemos que es una época en la que la gente no podía publicar lo que quisiera cuando quisiera, había represalias y había censura. Y desde luego, pues la marca más clara de la literatura de la onda y de José Agustín, pues es la brecha generacional, ¿no? Estos beneficiarios de las décadas de estabilidad revolucionaria, pues empiezan naturalmente a cuestionar la rigidez, la mojigatería hipócrita, etcétera, y van llevando al descontento juvenil. Y desde luego, muy importante para la literatura, hay una transformación del propio lenguaje popular. Pasamos del refrán campesino, ubicuo, al caló urbano, ¿no? Una nueva forma de comunicación, a veces incomprensible para las generaciones anteriores. Eh, ¿Qué más ocurre en México? Bueno, esto es bien importante para las novelas de la onda. Estamos llegando al final del periodo de Ernesto P. Uruchurtu, el regente de la Ciudad de México, un regente que le hizo mucho daño a la vida nocturna de la ciudad. Era un régimen bastante puritano, bastante mocho, bastante conservador y sobre todo, lo más importante, es un régimen que no hacía el menor esfuerzo por entender a la juventud, para bien o para mal. No necesariamente tenía que justificar todo lo que hacían, pero ni siquiera había un intento por entenderlos. Este año del 66 termina el régimen de Uruchurtu, que fue muy largo, y entra el general Corona del Rosal, háganme el favor. Otro viejito, general revolucionario, que eran vistos como vejetes por esta generación, gente que no estaba conectada con lo que estaba ocurriendo en las generaciones más jóvenes, en un periodo de un aceleradísimo crecimiento poblacional. Empieza a ser un país muy de jóvenes. CU, que juega un papel importante en esta novela, todo el final de la novela se desarrolla ahí en CU, había sido inaugurada 10, 12 años antes, y era pues un nuevo espacio urbano muy diferente. Ese año, 66, llega de rector Javier Barros Sierra, que luego jugaría un papel pues tan dramático en los sucesos del 68, y se inaugura el Estadio Azteca. Y la inauguración del Estadio Azteca no es nada más la inauguración de un estadio, es otro debut más de México en la modernidad y la contemporaneidad, ¿no? Del lienzo charro y de la Plaza de Toros de la Revolución, pues ya pasamos al estadio, uno de los dos estadios más grandes del mundo, que pronto iba a recibir un mundial de fútbol, ¿no? Otro debut de México. ¿Cuál es el contexto cultural específico de la novela? Y verán que menciono poco a cosas de México porque se mencionan poco en la novela. Es una novela muy volcada a la literatura norteamericana, a pesar de los supuestos marxismos-leninismos de algunos de los personajes. Aquí arriba a la izquierda están los Beatles y a la derecha está el maestro Mick Jagger. ¿Qué estaba pasando en la música de ese año? ¿Qué sale ese año? Sale The Sounds of Silence de Simon and Garfunkel, sale We Can Work It Out de los Beatles y es el último concierto abierto de los Beatles en ese año. Monday Monday de Mamas and the Papas, los Rolling Stones sacan Painted Black y además publican canciones Cher, The Byrds, Frank Zappa and the Mothers of Invention, que es varias veces mencionada esta banda en la novela, cosas más fresas como los Beach Boys y los Monkees, y también sigue vigente Frank Sinatra. Aquí vemos ese traslape de generaciones de la música pues, un tanto ñoña de Frank Sinatra contra Frank Zappa, ¿no? Cosas muy contrastantes. ¿Qué pasaba en la literatura en ese año? Bueno, se venía de la influencia muy fuerte de los beatniks, de Jack Kerouac y de Allen Ginsberg y de William Burroughs y esta generación de la primera rebeldía norteamericana. Es chistoso, pero aunque no se menciona en la novela, es una década y un año muy importante. La ciencia ficción, publican libros Isaac Asimov, Ray Bradbury, Philip K. Dick. Hay mucha literatura del anticolonialismo y la rebelión. J.G. Ballard, Chinua Achebe, Margaret Atwood, Paul Bowles.
La contracultura está vigente a nivel global. Thomas Pynchon publica The Crying of Lot 49, Lezama Lima publica Paradiso y Vargas Llosa La Casa Verde. Es un año bien importante para el teatro norteamericano e inglés, Edward Albee, Noel Coward, Tom Stoppard, y en poesía publican Seamus Heaney y Anne Sexton. Vemos un año súper interesante en música, en literatura. En México, ¿quién publica? Salvador Elizondo, saca Narda o El Verano, y Fernando del Paso, José Trigo. Esto es importante. Elizondo y del Paso no son generacionalmente identificados con José Agustín y La Onda, pero sus novelas sí son novelas modernistas, vanguardistas. Es decir, estaba en el aire la rebelión contra los viejos temas, aunque José Trigo sigue teniendo un tema muy mexicanista. En no ficción, Truman Capote publica In Cold Blood, Foucault publica varios textos y el diario de Anaïs Nin. Es decir, estamos en un año contracultural. Y en el cine menciono algunas cosas, hay mucho de cine en este año, pero sale la película Caifanes, aparece El bueno, el malo y el feo, Persona de Ingmar Bergman y Quien teme a Virginia Woolf. En este contexto cultural surge la novela. Aquí arriba a la derecha hay una foto de la calle de Uxmal, que es donde vive el narrador y protagonista, vive en Uxmal entre Esperanza y Morena, y pues ahí ese es el hábitat de este personaje. La novela está narrada en primera persona, se utiliza mucho la técnica de la corriente de la conciencia y desde luego el slang de los chavos urbanos, clase medieros de esos años. Esta es una colonia en ese momento de clase media, de la clase media emergente, dominada por casas unifamiliares con jardín, como es destacadamente el caso de la habitación donde vive este personaje. Una cosa interesante es que los padres de X no son dos viejitos obsoletos, de hecho son bastante modernones. Humberto es un psiquiatra y Violeta es una ama de casa que había estudiado psicología. Entonces, no es una familia, digamos, retrógrada, ni mucho menos. De hecho, ellos le dicen a sus hijos, es este narrador y un hermanito menor, ellos no le dicen papá y mamá, les dicen Humberto y Violeta. Le hablan a sus padres por sus nombres, que es una cosa que ni siquiera hoy se sigue usando mucho, era muy de vanguardia. De todas maneras, este chico va a un colegio de los lasallistas, al colegio Cristóbal Colón. Una de sus primeras declaraciones interesantes al comienzo de la novela es, él tiene 17 años y dice, no me interesa el sexo, lo cual es patentemente una mentira. Claro que le interesa el sexo. Este muchachito es un fumador compulsivo. Fuma todo el día, toda la novela, a todas horas. Sus papás lo saben y no hay fijón. No pasa nada. Todo el mundo fuma todo el tiempo. Y beben alcohol a lo bestia. No aparece el consumo de drogas del chavo, en la novela, pero sí en el ambiente en el que se mueve ya comienza a haber mucha droga. Hay un contraste con un amigo suyo que es bastante más pelmazo, Ricardo, la novela es episódica, no tiene una trama unitaria con principio, desarrollo y final. Es una novela episódica que va retratando la vida y el ambiente de estas capas sociales a través de una serie de sucesos, frecuentemente fiestas en casas de amigos y parientes y los castigos por las travesuras que hacen. Un personaje bien interesante, aunque bastante desagradable, es Keta Johnson. Keta Johnson es una chavita muy jovencita, tiene como 15 años, 16 años, es una supuesta cantante de rock. Aquí arriba está la Buenos Aires, ahorita les digo por qué sale la colonia Buenos Aires ahí. Keta Johnson es hija de un productor de cine y es una escuincla guapetona, muy déspota, muy caprichosa, muy, entre comillas, liberada, más bien bastante disoluta,
el protagonista la conoce en una fiesta en casa de ella y luego tienen una relación bastante tormentosa y muy chistosa, porque ella es muy graciosa en plan insoportable. Es una adolescente en la plena edad de la choca y pues es simpática en ese plan. Una cosa en la que quiero detenerme un segundo porque me llamó mucho la atención a lo largo de toda la novela es el trato que se da generalizado, ¿eh? Incluso entre los que se sienten progres, el trato que se les da a las empleadas domésticas es, para nuestra sensibilidad actual, aberrante. Aquí les pongo cuatro lindezas que se les dice a lo largo de la novela, y no solo Queta, que es la más grosera, todos los demás. India maldita, India patarrajada, la gata, la misifus, juegan un papel importante las empleadas domésticas en esta novela, pero vemos ahí sí una ruptura con nuestra sensibilidad y nuestro lenguaje de esta época. Es un trato muy choqueante el que se les da. Eh, ¿Qué otra cosa aparece mucho en esta novela? Una tipo de antro que se llamaban los cafés existencialistas, que son ridiculizados, por cierto, en la novela. Y ahí esta policía represora y corrupta efectúa racias y se lleva a los chicos y los extorsiona básicamente a los papás para que los saquen del bote. Otro personaje bien importante de la novela es su primo Esteban, que tiene más lana, que está en el Colegio México, en el CUM, que es 4 años mayor. Y uno de los episodios centrales, si no es que el central de la novela, es una fiesta que hay en su casa, con adultos en una sala y jóvenes en otra, que es una larga parodia de los intelectualoides progres, ¿no? Ahí José Agustín, a pesar de su juventud, muestra mucho sentido del humor y retrata también pues, los aspectos un tanto naivos, ridículos o pretenciosos de estos chavitos que se sentían, pues Patti Smith y Andy Warhol y la banda neoyorquina, pues, pero de petatío. En estas fiestas, como les decía, hay mucho, mucho alcohol y muchos pleitos, hay un poco mala vibra. Este primo Esteban presta un contraste bien ilustrativo con la clase media, porque él es un chavo de la clase media alta, pero que en realidad prefiere juntarse con una bola de vagos de la Buenos Aires, que ya era desde aquel entonces una colonia muy brava y muy un tanto lumpen. Ellos se juntan en el Club Juvenil 4 del Instituto del Seguro Social, que así que digamos que muy edificante, pues no es el Club Juvenil. Y este chavo, Esteban, narra unas aventuras bastante sórdidas con personajes como Rogelio y un delincuente que se llama el Suétercito, que ya se podrán imaginar al angelito. Hay tráfico de drogas, hay golpizas brutales, y la novela termina en CU, cuando este muchacho va a inscribirse a un CCH para tener pase a la universidad, y ahí vemos, yo diría que aquí José Agustín tuvo una premonición muy clara del 68. Este episodio que es muy interesante, vemos porros, golpizas, a él lo tratan de asaltar dentro de CU, hay una manifestación del Muro, este organismo de estudiantes de extrema derecha, se ve muy grueso y muy denso el tema de la UNAM y él termina involucrado de manera bastante problemática en la grilla universitaria estudiantil, que como sabemos, 2 años después pues iba a explotar en el tema de Tlatelolco. Es una novela para nosotros fácil de leer porque todavía entendemos muy bien el lenguaje que utiliza. No estoy seguro si que también van a envejecer estas novelas por la dificultad que puede haber en el futuro para entender todo este slang un tanto pasado de moda ya, con algunas palabras que sobreviven, pero sin duda es una novela muy interesante, es una novela distinta porque nos meten en estas colonias que pues yo creo que casi todos aquí conocemos muy bien, algunos incluso han vivido, trabajado ahí, hemos vivido, trabajado ahí, y bueno, pues nos reconocemos mucho todavía en ese ambiente urbano
que ha cambiado, pero no tanto. Es una novela recomendable, interesante, irritante a veces los personajes, pero bueno, pues así es, y es un gran mosaico social mexicano de esos años. Voy a la que sigue. Esta foto es de la Laguna de Coyuca de Benítez. La novela se llama Se está haciendo tarde, entre paréntesis, final en laguna, en esta laguna. ¿Cuál es el contexto histórico? Esta novela se publica en 1973. Es un año mucho más complicado que 1966, cuando se publica de perfil, aunque solo han pasado 7 años, el mundo se viene deteriorando, la Guerra Fría se empieza a calentar, se empieza a descongelar ese glaciar tras la Segunda Guerra Mundial. Sigue habiendo Guerra Fría, pero ya está bastante más calientita. Vietnam va de mal en peor. Cada vez los gringos se meten más, cada vez saben menos cómo salirse de esa trampa. Los chinos están muy metidos en Vietnam, cosa que poco se menciona, le echan toda la culpa a los gringos. En Estados Unidos está la dupla de Nixon y Kissinger. En la Unión Soviética, ahí sí era un régimen de viejitos conservadores, con Brezhnev. Ese año que muchos recordarán, yo era muy niño, estalla la crisis del petróleo y se forma la OPEP, hay un embargo petrolero, las filas en las gasolineras, viene una recesión global muy, muy fuerte, que por cierto empieza a provocar el despegue de la industria del petróleo en México en grande. Se termina el bombardeo en Camboya en ese año y comienza Watergate. Este escándalo que un año después iba a terminar con la expulsión, renuncia de Richard Nixon a la presidencia norteamericana. Es este año de terrorismo, de secuestros aéreos. Irlanda del Norte está en llamas, literalmente. En América Latina finaliza una dictadura militar en Argentina para una breve primavera democrática que va a terminar en 76 con otra nueva dictadura, la de Videla. Hay golpes de Estado militares en Uruguay y seguramente todos recordaremos el de Pinochet contra Salvador Allende en Chile en ese año. Y para terminar el año con broche de oro, se viene la guerra de Yom Kippur entre Israel y Palestina, que es a la que corresponde la foto que ven ustedes aquí abajo y que pues está en nuestras mentes por lo que está ocurriendo todavía hoy en esa zona del mundo. Entonces, es un año más complejo y más turbulento que el 66. Y desde luego, lo más importante para México, ya pasó el 68. Ya es otro México bastante diferente. ¿Cuál es el contexto específico de México? Cambiamos de escena, como decía, ya es post-Tlatelolco, ya no es lo mismo. Es el sexenio de Luis Echeverría, es una época de guerra sucia, de guerrillas. Está la Liga 23 de septiembre, se perpetra el asesinato de Eugenio Garza Sada, que marca un quiebre entre la clase empresarial y el gobierno mexicano. En el DF ya gobierna Octavio Centíes, que es un poco menos arcaico que los anteriores. En Israel hay un Mr. Nobody que se llama, perdón, en Guerrero se parecen ya Israel y Guerrero. Israel Nogueda, este gobernador fracasado después, y bueno, son los años de Lucio Cabañas, del secuestro del rector de la Autónoma de Guerrero por Genaro Vázquez y de todas estas guerrillas. Ya terminó el desarrollo estabilizador, viene el gigantismo burocrático, empieza un fuerte endeudamiento externo que todos recordamos amargamente y este fenómeno de los sacadólares, que ustedes se acuerdan muy bien. Bien, ¿qué pasa en la música? En la música de ese año está ni más ni menos que aparece The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, Carly Simon saca You're So Vain, Stevie Wonder, Superstition, sacan canciones destacadas Elton John, Tom Waits, Roxy Music, Roberta Flack, Bob Marley, Alice Cooper, George Harrison, es el álbum debut de Queen y Led Zeppelin
hace hasta entonces el concierto en un estadio más grande de la historia. Es un gran año para la música. Y en México, pues me puse a ver el Billboard de los triunfadores de la radio de ese año en México y están José José, Julio Iglesias, Vicente Fernández, Manuela Torres, Los Freddys y el grupo Indio con Y. A ver quién se acuerda del grupo Indio. En literatura, algunas cosas que me llamaron la atención es J.G. Ballard publica Crash, que luego se hizo película. Arthur C. Clarke publica Rendezvous with Rama. Michael Ende publica Momo. J.G. Farrell, El sitio de Krishnapur. Pynchon publica Gravity's Rainbow. Vargas Llosa saca Pantaleón y las visitadoras. Y en México hay novelas y libros de Marco Almazán, de Luis Espota, el gran retratista del régimen priista de los 70s, y Rosario Castellanos publica Mujer que habla latín. Algunas películas de este año tan importantes son Amarcord de Fellini, American Graffiti, El Exorcista, El Golpe, Jesus Christ Superstar, Papillón, Sérpico, y en México se estrena Chabelo y Pepito contra los monstruos, en una mezcla, en una muestra muy clara de que el cine de oro mexicano ya está en su ataúd para estos años, ya vendrán las de ficheras en esta década. ¿Qué pasa con esta novela? Aquí a la derecha vemos la playa de Caleta en los años 70, que es el primer foco de la narración. A diferencia de Perfil, esta está narrada en una engañosa tercera persona que mezcla corriente de la conciencia con el estilo libre indirecto y que es un mosaico de voces a lo largo de toda la narración. Los dos protagonistas son Virgilio, y el nombre no es casual, porque este Virgilio también va a ser guía de un descenso a los infiernos. Este es un muchacho de origen un tanto desconocido, de 24 años, es un bajito, flaquito, de pelo chino, y vive de vender drogas en las playas de Acapulco. Es un narcomenudista, diríamos hoy, un dealer. Y por alguna razón que no se explica del todo, tiene un amigo de la Ciudad de México, que es de Torreón, por cierto, como su servidor, Rafael, que tiene 29 años, que vive allá como que chambea medio por la zona rosa. Es un muchacho muy atormentado, con una búsqueda espiritual absolutamente confundida, y que se dedica o vive de leer el tarot en una sala de té de la zona rosa. Toda la novela se desarrolla en un solo día. Es una especie de Ulises, pero mucho más sórdido y mucho más violento en ese sentido. Estos personajes, el chico Rafael decide visitar a su amigo en Acapulco, se va ahí con un poquito de dinero. Este muchacho vive en un lugar bastante pobre, en Mocimba, un barrio allá arriba de la Quebrada y esa zona. Llega y lo primero que hacen es fumarse un mega churro de marihuana, así como desayuno ninja. Todo el santo día fuman marihuana y se meten alcohol, pastas, y terminan con un coctelín de psilocibina, porque sí los pone medio en órbita. La onda era pues, conocer a las chicas guapas y liberadas y extranjeronas y las gringas locochonas de Caleta, pero pues no, básicamente se terminan medio ligando primero a dos cincuentonas canadienses bastante degeneradas, Francine, que padece de coprolalia, esta compulsión malsana de decir groserías y vulgaridades y cosas escatológicas constantemente, su amiga enemiga Gladys, que es una gorda masoquista que es insultada humillantemente por esta otra mujer a lo largo de la novela, y su esposo amante McMathers, un gringo bastante drogadicto y alcohólico.
Con ellas vive Polan, un muchacho de Bélgica que es un joven homosexual, supuestamente más centrado, pero así no mucho que digamos. Básicamente la novela, que es bastante desagradable en el sentido estricto de lo que ocurre, es una novela virtuosa lingüísticamente. El encadenamiento de imágenes y de lenguajes es muy, muy virtuoso por parte de Agustín. Agustín sabía de lo que estaba hablando, sabía de Acapulco, sabía del reventón y sabía de la droga y qué se siente. No un churrito, no unos tragos, cócteles bastante más potentes de cosas. Este muchacho Rafael, que es realmente el protagonista principal, pasa un día de terror, sufre periodos de angustia, alucinaciones, terror, vómito. Casi todos los personajes vomitan en algún momento de la novela y sufre incluso convulsiones en algún momento. Pasan una buena parte de la novela en la tarde en el departamento de estas mujeres en la costera, se ponen hasta el tronco, se van al Playa Condesa, pasan ahí otras escenas muy desagradables, piden prestado un auto, los persigue la policía, que es una larga secuencia cinematográfica, y todo termina, como bien nos anticipa la novela, en la laguna de Coyuca después de un paseo en lancha. Es una novela fuerte, es una novela retadora y es una novela pues que es muy sórdido todo lo que ocurre ahí y que hace un retrato muy poco idealizado o nada idealizado de la contracultura en su parte pues menos culta. Ninguna de estas personas es culta, nadie de los personajes de aquí tiene realmente una cultura más allá de unas cuantas canciones de rock y un par de referencias culturales o contraculturales. Es un lado, este año salió el lado oscuro de la luna, pues este es el lado oscuro de la juventud liberada. Eh, eh, y bueno, pues aquí lo dejo yo para ver si hay algún comentario y les agradezco su atención. Muchas gracias, Guillermo. Buenísima tu exposición. A ver, ¿quién por ahí estaba poniendo en el chat que se acordaban de algunas cosas de esa época? Díganlo de frente. Lupita, ¿cómo estás? ¿Ya llegaste a donde ibas? Ya estoy aquí en la alcaldía Coyoacán. Pero yo lo que, bueno, felicidades a los tres compañeros, pero me encantó que incluyeran la música. Así, me transportó total y absolutamente. Y en realidad yo estuve en la duda si presentar Narvarte, que fue pues ahorita que decías de la Glorieta, de Etiopía y todo esto, estuve en la duda entre presentar Narvarte o Cuautla, pero bueno, me decidí. Pero sí es muy urbano, muy padre, muy, muy padre. Muchas gracias, Lupita. Ernesto. Hola, muy buenos días. Excelente, excelente presentación. Yo, por supuesto, recordé muchísimas cosas. Me las platicó el primo de un amigo. Claro. ¿Sí? Entonces, pues fue revivir muchísimas cosas. Yo estuve muy cerca de la Colonia del Valle en esos años, 66, 70. Soy mayor, lógicamente, un poco, 10 años más joven que José Agustín, pero de veras, mis primos mayores o incluso en algunos casos yo, pues recuerdo perfectamente el 73 y era un fan de la música. Entonces, ha sido extraordinario. La presentación de Cuautla, pues Cuautla, muchos de nosotros también lo vivimos en la juventud. Era un paraíso ir a Cuautla, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué más? Excelente. Yo no he leído a José Agustín, pero ya está en mi lista de wish list a partir de ahora, ¿sí? Y aprovecho para hacer una consulta un poco técnica. Se habla de corriente de la conciencia. ¿Cómo podría yo entender corriente de la conciencia? ¿O a qué se refiere? Guillermo.
¿Quién lo Mira, es una técnica literaria que consiste en que la narración va retratando los pensamientos de uno o varios personajes sin filtros, sin redacción. Es decir, como si tú te pusieras a escribir en automático lo que estás pensando conforme lo vas viviendo. Es decir, es la transcripción, o se intenta que sea la transcripción sin cortes y sin edición, por así decir, de lo que está ocurriendo en la cabeza, en la mente de un personaje. La primera narración completamente escrita en Corriente de la Conciencia es El Teniente Gustl de Arthur Schnitzler del año 1900, pero bueno, es una técnica muy del siglo XX y que se ha utilizado por James Joyce y por, bueno, te podría decir decenas de escritores que lo han utilizado, pero es eso, es meterte en lo que está pensando un personaje en tiempo real, por así decirlo. Y por eso, Muchísimas gracias y buenos días. por eso es que habíamos también comentado que José Agustín, los textos y su generación, pues como que tuvieron mucha complicidad, ¿no? Porque los mismos personajes eran un espejo de lo que ellos estaban pasando, ¿sí? Entonces, digamos que no hay una estructura tan elaborada, sino que simplemente ellos se identificaban con lo que estaban leyendo. Camila. Buenos días a todos. Gracias, Lupita. Gracias, Guillermo. Esperanza, por supuesto. Yo viví esa época, pero indirectamente, porque mi hija Montserrat nació en el 68, Adriana en el 73. Entonces estaba yo enfocada en otros asuntos, pero no deja uno de vivir la época. Yo estaba en contra de toda esa onda, no, nunca me gustó, pero la viví. Acapulco era nuestro centro de vacacional. Cada año o 2 veces por año íbamos con los pequeños y Acapulco era otra cosa. Hermoso, muy bonito todo, pero sí, nunca me gustó a mí esa onda. Nunca te gustó la onda. Nunca me gustó la onda. Dice Adriana, tu hija, que eres bien fresa. Sí. Está poniendo en el chat. Gracias, Camila. Alfonso. Gracias a ustedes. Oh, gracias, qué bonita explicación, reunión. Obviamente a mí me tocó vivir todo eso. También un poco de lejos, las circunstancias de mi vida eran un poco diferentes, pero yo vivía una época en que me sacaba un poco obligado por las circunstancias de lo que era el movimiento. Sin embargo, el movimiento de la onda. Sin embargo, tengo amigos que estuvieron inclusive en la casa con José Agustín, una señora esposa de este cuate, estuvo metido con Genaro Vázquez Rojas, todo esto, gente muy cercana a mí y gente de dinero. El que estoy hablando es un cuate que estudió en la Iberoamericana y que se pasó en la cárcel en Lecumberri varios añitos por andar de rijoso con Vázquez Rojas. Y, y bueno, yo lo viví todo eso, obviamente muy cercano, me han hecho recordar muchas etapas que yo las tenía realmente olvidadas. Muchas gracias, tendré que leer a, al autor porque poco leí de él, francamente sí, poco leí de él, pero tendré que hacerlo. Ha sido estupenda la plática, muchas gracias, muy aleccionadora. Gracias. Ay, Alfonso, pues gracias. Qué bueno que este historiando te trajo a la memoria esas vivencias. De eso se trataba también. Adriana, ¿cómo estás? Yo, hola, Hola. buenos días a todos. A mí me da como mucha añoranza porque yo lo descubrí a José Agustín en la universidad. Yo creo que los que eran mis maestros, yo soy de la generación 88, ¿no? Nací en el 69, entonces pues son cosas que pasaron a lo mejor poquito antes de que yo naciera cuando yo era niña. Entonces cuando me empezaron a dar a leer esto, pues para mí era un descubrimiento de muchas cosas que habían pasado, que ya las sabía, pero yo no sabía todo este lenguaje, todo lo de la música. Y bueno, yo había leído en prepa y así como que libros, no sé, a Pérez Galdós, ¿no? Y de repente me presentan esto en la Ibero y bueno, para mí era súper diferente, o sea,
como que era, ¿no? Me lo estaba transmitiendo alguien que sí lo había vivido, porque los maestros sí lo habían vivido esa época, y pues yo nunca había pensado que alguien podía escribir así, ¿no? O sea, con esa guanguez, digámoslo así, ¿no? Entonces, a mí me acuerdo que Ciudades del Desierto me encantó. Hace poco, curiosamente, escuché unos cuentos de él y refieren mucho a la música de rock. Entonces era muy divertido porque estos cuentos, no me acuerdo, quise buscar cómo se llamaban, también muy divertidos, todo tan coloquial, a mí me llama la atención y a la vez es muy de añoranza porque pues esas zonas de, no sé, la del Valle, todo eso, claro que lo conozco, ¿no? Y Acapulco, pues uno nació ahí, creció, bueno, yo nací ahí, pero uno ahí estuvo toda su infancia, ¿no? Pero sí, esta yo le diría como guangués y este mundo ya de drogas y eso, pues para mí era algo que, o sea, no pensé que nadie lo escribiera y lo viviera, entonces era pues es divertido leerlo, ¿no? Porque es tu época, pero a lo mejor en otro ámbito, que a la vez no es tan lejano en muchas cosas, ¿no? Gracias, Adriana. Así es, no es tan lejano. Y José el Manuel, lenguaje, o sea. ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Esperanza, muy buenos días y buenos días a todas. Estoy tratando de poner mi video, pero no me deja. Pero bueno, ya está. A ver, perdón, creo que sí. A ver, para que nos veamos. Sí, bueno, el tema es fascinante. José Agustín yo creo que es de los escritores más ingeniosos y más, eh, con más erotismo fino, es decir, este erotismo característico de la literatura femenina más que de los escritores hombres. Él, ahora que estuve yendo la conversación y toda esta plática, me doy cuenta que su pareja, Margarita Dalton, seguramente influyó también en su obra, como lo fue Pilar del Río con José Saramago, o María Kodama con Jorge Luis Borges, la misma Elena Garro con Octavio Paz. En fin, yo creo que el elemento femenino es un elemento que nutre mucho a la literatura cuando el hombre escribe. Es decir, el hombre escribe de una manera muy recta, muy cuadrada, perdón el término, o muy lógica, ¿no? Y la mujer le da ese toque artístico, ese toque que fascina en la literatura. Y de hecho hay una película, la han de recordar ustedes, se llama La Buena Esposa, con Glenn Close, en donde un premio Nobel es premiado y la que realmente escribía los libros, los textos, era su esposa. En fin, felicidades a todos y me da gusto saludarte, Esperanza, y a todos los demás. Gracias por dejarme hablar. Gracias, José Manuel. Al contrario, gracias por tu comentario y por supuesto que sí, siempre en todas hay reflejos femeninos o masculinos, ¿no? Dependiendo del caso, pero siempre el entorno más próximo representa también parte de la escritura del autor o de la autora. Ujú. Seguramente así fue. Muchas gracias, José Manuel. Georgina, ¿cómo estás? Bien. ¿Tú qué onda? No, pues yo estaba más bien puberta, ¿no? Tenía como 13 años, pero lo que sí recuerdo es leer una revista, creo que se llamaba Pop o algo así, y donde yo leía a Parménides García Saldaña, que me encantaba porque a mí me gustaba mucho el rock y fui evolucionando pues con todos estos grupos que nombró Guillermo y pues estábamos muy clavados en eso y sobre todo, ¿sabes qué? La Esperanza en el norte teníamos como más influencia de esa música y pues no, o sea, nosotros no nos gustaba nada en español, absolutamente nada. Era siempre estar con la música de rock y sí fumábamos marihuana. La neta, sí fumábamos marihuana, no mucho, pero sí ya en la secundaria, sobre todo en la prepa ya nos salíamos de la escuela y nos íbamos a un lugar ahí cerca de la escuela y sí fumábamos mota. Y pues todos éramos muy rebeldes en esa época y nos íbamos a los conciertos a El Paso, Texas, para ver los grandes grupos. Y fue un shock para mí venir a la Ciudad de México y entrar al Ibero porque me encontré con puros fresas.
Entonces, pues no podía yo andar contando ese tipo de cosas porque las chavas, o sea, ni siquiera tomaban cerveza. Yo les decía, pero ¿por qué no vamos a tomar cerveza? Ay, no, cerveza, qué horror. Entonces, sí, para mí fue un golpe cultural venirme acá a la Ibero. Y digo, me encanta la Ibero, pero después de todo lo que vives, más hacia el norte y con más rebeldía, digo, claro que yo no viví nada de estas cosas de lo que pasaba aquí en la Ciudad de México y mucho menos Acapulco. Para nosotros era lo máximo ir al Paso para, para ir a los conciertos. Pero sí, fue una época para mí importante. Y pues sí, yo creo que, digo, lo del 68 para mí, pues como no se permitía en la televisión mexicana, no había noticias, realmente todo circulaba por debajo, se exhibían cosas de como el Guiguito, pues eran cuestiones siempre por debajo, pero y en la escuela secundaria y preparatoria que yo estaba eran muy grillos, pero ultra grillos, entonces pues sí nos tocó así de lejitos conocer la Liga 23 de septiembre, todo ese tipo de manifestaciones que uno en el fondo en aquellos años decía, qué bueno que hicieron esto, no lo de García Sada, sino cosas que Claro, sí, hacían ahí. fue una generación muy, muy movida, ¿no? Muy movida, Sí, sí, contradictoria, como bien dijo Guillermo, así es. les gustaban unas guerras, otros no, les gustaba una música, otros no, les gustaba límites, pero los suyos, pero los otros no, etcétera, etcétera. Entonces, claro, Sí. es interesante. A ver si se nos ocurre traer a alguien Pues, más aquí a historiando más o menos de esos tiempos, a lo mejor una mujer también para tener ajá, otra claro. perspectiva. Sí, sí. Muchas gracias. Ya nos vamos a despedir. Ya son las 2 Ok. horas. Guillermo, gracias. Fue excepcional el que hayas traído la música, porque vaya recuerdos y cuántas puertas has abierto con toda esta exposición del género en esa época. Gracias a ustedes. Nos vemos en un mes. Saludos. Gracias. Gracias a Adiós. los tres. Adiós. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bye, Saludos. gracias. Muchas gracias. Gracias, Bonito bye. inicio de semana, gracias. Muy Gracias por la padre. clase. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Bye. Muchas gracias. Ay.